Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Damos gracias al Señor porque estamos nuevamente con ustedes acá para transmitir este programa maravilloso que tenemos para esta linda tarde y para cada uno de ustedes. Yo sé que Dios nos estará bendiciendo grandemente. Tenemos una palabra que Dios nos ha dado para la iglesia, para cada uno de los que van a estar en conexión con nosotros. Mi esposa Irene viene con la lectura de la palabra del Señor y algunas palabras que Dios ha puesto en su corazón. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Estamos felices una vez más de estar juntamente con ustedes, alabando y glorificando el nombre del Señor. Quisiera leer junto con ustedes el Salmo 16, verso 9, el cual dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Gloria al Señor. Se nos cuenta que allá al principio del siglo XX, un evangelista llamado Stuart Holden, en la ciudad de Londres, en Inglaterra, fue invitado a celebrar una campaña muy grande en los Estados Unidos y se le invitó y él, muy contento, aceptó la invitación. Empezó a hacer sus preparativos, compró su boleto de viaje, ya estaba para salir cuando su esposa se enfermó y él entonces decidió quedarse para cuidar a su esposa y tuvo que cancelar ese viaje. Mas Stuart nunca pudo utilizar ese boleto comprado porque ese transatlántico que debía llevarle a través del océano naufragó después de unos días en el mar. Y ese transatlántico fue el célebre Titanic. Impresionado a Stuart por ese trágico acontecimiento, pues que esto hubiese podido haberle quitado la vida, él nunca más se preguntó sobre la manera en que Dios orquestaba su vida, cada instante de su vida. A menudo nosotros nos lamentamos cuando trazamos unos planes muy cuidadosamente y se ven interrumpidos. Pero quiero decirles que nada, absolutamente nada, se le escapa a Dios. Estos retrasos que a veces vemos, estos fracasos que aparentemente son contrarios a los planes que nosotros teníamos, a menudo vienen a ser un medio que Dios utiliza para guardarnos del peligro, para protegernos o para simplemente recordarnos que Él está con nosotros a cada instante de nuestra vida y dirige nuestros pasos. Es la mano de Dios que actúa silenciosamente e invisiblemente, poderosamente también. Es así que, como dice Filipenses 1:6, el Señor acabará la buena obra que Él comenzó en nosotros. En Esdras 8:22 nos dice: la mano de Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y David en Eclesiastés 8:12 nos dice: yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Sí, el corazón del hombre piensa su camino, dice una vez más Proverbios 16. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Qué hermosa palabra la que hemos recibido del Señor en esta tarde. Ahora yo les invito, hermanos, a que unánimes juntos escuchemos la palabra que el Señor continuará ministrándonos en esta tarde por medio de nuestro pastor, reverendo Adolfo Portillo. Dios le bendiga.
Mis amados hermanos, vamos a orar para pedir al Señor la dirección de esta transmisión a fin de que estemos todos recibiendo esta palabra que Dios nos estará dando en esta hora. Padre, te damos gracias por cada uno de mis hermanos y amigos que están ya en conexión con nosotros. Te ruego, Dios, que bendiga sus vidas, que bendigas sus almas, que el espíritu de cada uno de ellos esté fortalecido, Padre, por tu Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Aquel que está triste, abatido, acongojado, que está, Señor, teniendo situaciones psicológicas adversas por las situaciones que se están pasando en todo el mundo. Te rogamos, oh Dios, que lo fortalezcas, que lo ayudes, que le des ánimo, que tu Espíritu Santo esté allí para darle guianza, oh Dios. Que tu Espíritu Santo esté allí para bendecirlo de una manera grande. Rompe cadenas, desata ataduras, oh Dios, que el enemigo haya traído. Quizá hay confusión, quizá, Señor, hay estrés, pero tú estás aquí con cada uno de ellos para darles victoria. Quita, oh Dios, todo desasosiego, toda intranquilidad. Que la paz tuya, oh Dios, esté en nuestra vida y que podamos disfrutarte y aprender, oh Dios, a saborear tu presencia en medio de las situaciones adversas. Gracias por tu misericordia y por tu poder. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, damos gracias al Señor porque Dios en su misericordia nos ha bendecido hasta este momento y nos seguirá bendiciendo. Dios tiene cosas hermosas para nuestra vida y en esta linda tarde, hermanos, vamos a estar hablando sobre el tema que les anticipé a través del anuncio que hicimos de esta transmisión, la garantía que asegura que tu casa no caerá. La garantía que asegura que tu casa no caerá. Todos queremos estabilidad de nuestra vida en todas las áreas. Todos queremos que haya esa permanencia de bendición en nuestros hogares. Y en esta época, hermanos, en que nosotros estamos experimentando cosas que no nos imaginábamos que iban a suceder, es cuando el Espíritu Santo nos está hablando diariamente. Como humanos tendemos a desesperarnos, a confundirnos, pero por eso es que hay que estar con la llenura del Espíritu Santo para que Él nos dé la fortaleza necesaria y la guianza para poder nosotros seguir adelante. Nadie, sin que el Espíritu Santo intervenga en su vida, puede vencer, es por demás. La iglesia está ahora mismo en un, podemos decir, desavance, porque no hay esa libertad para podernos reunir en nuestros templos debido a la pandemia. No es porque hay una persecución de los gobiernos, sino es debido a que queremos tomar el más cuidado que nosotros podamos implementar para que nuestras familias estén bien. Por lo tanto, hermanos, tenemos que aprender a esperar en Jehová, esperar en Dios. Él no nos ha dejado, Él no nos ha desamparado. Y estamos seguros de que más bendiciones estarán llegando a nuestra vida, porque Dios estará premiando la paciencia de su pueblo. Aquellos que en sus hogares están orando, están en comunión con Dios. El nivel de su espiritualidad no ha caído, no ha bajado. Al contrario, se sienten ahora con más fortaleza para seguir adelante. Se sienten ahora con más dedicación a Dios. Y esto, hermano, solamente lo puede producir el Espíritu Santo en la vida de aquellos que amamos a Dios. Cuando yo tomo este tema, la garantía que asegura que tu casa no caerá, me refiero
a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 del versículo 24 al 29, cuando dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta es la experiencia que estamos nosotros teniendo en estos días. Nuestra casa está siendo golpeada por fuertes vientos que están pegando con mucho ímpetu. Nuestra casa está siendo golpeada por ríos que vienen con fuerza contra nosotros. Nuestra casa está siendo golpeada por cosas inesperadas. Y estos golpes no son golpes suaves, son golpes que tienen una fuerza grande, con la capacidad de derrumbar la casa. En otras palabras, es un ataque contundente del enemigo para que nuestra casa caiga, para que nuestra fe se disminuya, para que nuestra vida espiritual se disminuya, sea destruida, para que nuestra relación con nuestros hermanos sea destruida, para que nuestra relación con la iglesia sea destruida, para que nuestras responsabilidades como cristianos con la iglesia desaparezcan. El enemigo está viniendo como un río. Y sabemos que cuando un río viene desbordado, no viene limpio. Trae rocas, trae pedazos de árboles, trae material pesado que si alguien cae en ese río o si es alcanzado por ese río, muere con toda seguridad. Entonces así es como el enemigo viene contra nosotros. Sí, la Biblia lo dice, que el enemigo vendrá contra ti como un río. Pero no temas, porque el Espíritu Santo levantará bandera. Y esto quiere decir que hay alguien que nos está cuidando. Hay alguien que está velando por nosotros. Hay alguien que nos dice: tú no estás solo. Porque muchas veces nos sentimos solos. Nos sentimos que llegamos ya al final. Nos sentimos que ya las cosas no van a estar trabajando igual. Con Dios, hermano, las cosas no trabajan igual, trabajan mejor. Trabajan mejor. Dios no es un Dios que se estanca. Dios no es un Dios que tiene límites. Él cuando dice te voy a bendecir, Él te bendice. Él cuando dice te voy a levantar, Él te levanta. Nadie puede contra ese poder de Dios. Ciertamente tenemos contrariedad, tenemos oposición. Ciertamente el enemigo viene contra nosotros con mucha fuerza, pero tenemos que entender que Dios tiene más poder que el enemigo, que Dios tiene más poder que el diablo, que el Dios tiene más poder que cualquier cosa que te venga de parte del hombre. Para Dios no hay nada difícil. Él puede hacer el milagro que tú estás esperando.
Él puede darte todo lo necesario. Él puede fortalecerte. Él puede secar tus lágrimas. Él puede darte alas como la del águila para que estés volando en las alturas. Él puede capacitarte para que seas un buen soldado, para que pelees la buena batalla de la fe. Dios te está llamando para que seas valiente. Dios te está llamando para que andes con tu pecho erguido. Dios te está llamando para que lo representes en esta tierra. Que no sea con cobardía, sino con el poder del Espíritu Santo. Porque Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El que tiene su casa fundada en la roca, que es Jesucristo, está garantizado a que su casa no caiga, porque está sobre la roca que es Jesucristo. Esta casa, notemos nosotros que la edificamos nosotros. No la edifica Dios para nosotros. Él provee la roca, pero nosotros tenemos que edificar la casa. ¿Cómo vamos a edificar la casa? Leyendo la palabra de Dios, orando, meditando profundamente en quién es Dios para nosotros, meditando en su palabra, aplicar aquella meditación a nuestra vida, aprender a meternos en la nube de Jehová, en la Shekinah de Jehová. Aprender a orar en el Espíritu Santo, como dice la Biblia. Aprender a estar, hermano, alabando a Dios en medio de las luchas y de las pruebas. Aquel que está quizá agonizando en medio de su dolor puede todavía levantar su mano y cantarle un himno a Jehová. Porque cuando le canta ese himno a Jehová, su cuerpo, su alma, su espíritu está siendo entonces invadido con el poder de Dios. Y eso es el primer paso que Dios quiere que nosotros demos para Él poder actuar en nuestro corazón. Nosotros tenemos que aprender que vamos a edificar la casa sobre la roca a través de la oración. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Muchas veces queremos que Dios nos conteste inmediatamente para el día siguiente. Pero en la Biblia encontramos hombres de Dios, como Daniel, que fue a los 21 días que él recibió el mensaje. Pero no es porque Dios no se lo haya enviado, sino que cuando Gabriel venía bajando hacia la tierra, Satanás con todos sus séquitos se le puso como una valla ya en los aires, y no lo dejaba pasar. Pero démonos cuenta que Daniel estuvo manteniéndose en la oración. Él prevaleció. Él no dijo: Dios ya no me escucha. Daniel estaba muy acostumbrado a que Dios le contestara de inmediato. Él oraba en el día y en la noche, o para la noche ya tenía la respuesta. Pero esta vez es muy diferente. Daniel está orando, pero la respuesta no llega. Pero ya Dios lo había escuchado y le había enviado. Pero los demonios allá no dejaban pasar a Gabriel, que es el ángel del mensaje. Pero Gabriel tuvo que llamar al arcángel Miguel. Y el arcángel Miguel, que es el arcángel de la batalla, él bajó con su ejército y empezó a abrirle camino a Gabriel. Y cuando le abrió camino allá arriba, en los aires, en algún sitio por allá, Gabriel pudo pasar. Y le contó a Daniel lo que estaba sucediendo allá en los aires. Hermano amado, cuando nosotros oramos, hacemos que los demonios también se muevan, se activen. Cuando nosotros oramos, los demonios tratan de ponerse allá arriba para que no recibamos respuesta. Pero por eso es que Dios en su palabra nos da el ánimo, nos exhorta a que oremos sin cesar. Orar sin cesar. Ese es el mensaje para la iglesia hoy en día.
oración, oración, oración. Porque cuando tú estás orando te metes en el trono de Jehová. Cuando tú estás orando te metes al tercer cielo. Cuando tú estás orando caes en la atmósfera divina. Caes allí donde Jehová está presente. Cuando tú estás orando algo está sucediendo con tu espíritu. El Espíritu Santo está trabajando. Todo está siendo escuchado por Dios. Y media vez Dios escuche tu oración, la respuesta va a llegar. No cuando nosotros querramos, sino cuando Dios quiera. ¿Quiénes entonces tenemos este privilegio de fundar nuestra casa sobre la roca? Jesucristo es claro en decir, y es la palabra que aparece en el griego paz, donde es una palabra que quiere decir cualquiera del grupo, cualquier elemento no determinado entre los miembros que forman parte del conjunto de personas o que forman parte del conjunto de cosas. Entonces cualquiera, sin acepción alguna, cualquiera, todo aquel que desee. Dios no viene, hermano, a decir este sí, este no. Cristo lo dijo muy claramente. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Él estaba hablando en el Sermón del Monte y estaba poniendo frente a los ojos de sus oyentes lo que Dios realmente quiere con respecto a nuestra obediencia. Aquí, hermanos, está hablando de obediencia. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Cristo es claro en decirlo. Le compararé a un hombre prudente. Esta comparación, hermano, es muy vital que nosotros la entendamos, porque en primer lugar está la prudencia. Alguien que sabe decidir bien las cosas. Alguien que sabe escoger el camino correcto. Entonces Cristo compara que aquel que escucha su palabra es una persona prudente, porque la misma palabra lo va a guiar a tomar las decisiones. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y este hombre prudente, hermano, supo decidir, porque Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿para qué este hombre prudente edificó su casa sobre la roca? Porque se estaba anticipando a los peligros que podían venir a su casa. Se estaba anticipando las consecuencias que podrían venir si él no edifica su casa sobre la roca. Y las consecuencias, hermano, son terribles, porque vienen a arruinar todo lo que se podría edificar más adelante. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Tres cosas. Lluvia quiere decir que esta lluvia provoca inundaciones. Y luego vinieron ríos. No solamente un río, sino ríos con mucho ímpetu sobre esta casa. Y soplaron vientos. Y Cristo usa una palabra que realmente nos abre la imaginación de esta escena. Y dice: y golpearon. Usted sabe que dar un golpe no es solamente tocar con suavidad. Dar un golpe, hermano, lleva algunas cuantas libras de impacto. Entonces nosotros tenemos que entender de que esto golpearon, pero estos ríos no llevaban libritas. Esto, hermano, era una fuerza impetuosa, que si la casa no está fundada sobre la roca, la casa es derribada. Golpearon contra aquella casa y no cayó.
No cayó aquella casa porque estaba fundada sobre la roca. Después que pase todo esto, vamos a ver cuál es el resultado de nuestra fe. Porque si nosotros edificamos nuestra casa sobre la roca, vamos a permanecer fieles a Dios. No vamos a ser creyentes ni cristianos ambulantes, que la decepción los hizo cambiar de idea, de propósito. Esta gente va a permanecer fiel a Dios en su iglesia, en comunión con sus hermanos, comunicándose con ellos por los medios vitales que tenemos, y además cumpliendo con sus deberes como cristiano, porque estamos fundados sobre la roca. Eso es lo que determina nuestra estabilidad. ¿Dónde estamos nosotros fundados? Si estamos fundados en Cristo, vamos a permanecer. Si no, vamos a desaparecer. Porque aquí dice Cristo que cualquiera, esto, hermano, es cualquiera. Aquí no es asunto de decir yo soy escogido, yo soy el favorito de Dios. Oh, eso no es conmigo porque aquí dice cualquiera, yo no soy cualquiera. No, eso no quiere decir esto. Se está hablando de un elemento no determinado entre los miembros que forman esa parte del conjunto de personas que escuchan la palabra. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Dando a entender, no hay fijación en él. No es una persona que está completamente asegurada. La Biblia dice que el que está firme, mire que no caiga. Pero ¿cómo alguien que hace su casa sobre la arena va a asegurar que su casa no va a caer? Su casa va a caer porque no está fundada sobre la roca. Está fundada en doctrinas de hombres. Está fundada en religiosidad. Está fundada solamente en ilusiones evangélicas. Está fundada su casa en programas de la iglesia. Desaparecen los programas, desaparece todos, desaparecen también ellos. Yo no sé cuánta gente que fundó su casa sobre la arena va a tener en sí el privilegio de regresar a la iglesia con ese fervor espiritual. Pero aquel que tiene su casa sobre la roca va a regresar glorificando el nombre del Señor. Con trabajo o sin trabajo, va a regresar glorificando el nombre del Señor. Porque a pesar de todo, Dios le ha dado un pan cada día para comer. Le ha dado un pan para su familia. Le ha dado un vestido, le ha dado un techo. Oh, Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Dios es misericordioso y seguirá siendo misericordioso. Cualquiera de nosotros que oigamos la palabra y pongamos nuestra mirada en Cristo y obedecemos su palabra, hay garantía de que nuestra casa no va a caer porque está fundada sobre la roca. Pero hay de aquel que tiene su casa fundada sobre la arena. No va a permanecer, no se va a poder consagrar, no va a poder estar con sus hermanos en una iglesia, no va a poder servirle al Señor en una iglesia. Es por demás, porque está esta persona llena de sentimientos. Es una persona muy sentimental, pero no espiritual, porque su casa está en la arena. Entonces, hermano, cuando Cristo dice cualquiera, quiere decir no hay acepción de personas. Todos son candidatos, todos. Aquí no es asunto de que los escogidos, no. Todos los hombres somos candidatos
para escuchar la palabra de Dios. Y depende de nosotros si aceptamos la palabra y la obedecemos. Entonces Dios nos está dando a nosotros el privilegio. La palabra cualquiera se aparece en otros pasajes de la Biblia, como por ejemplo cuando Jesús dijo en Juan 4:13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Cualquiera, esta agua es para cualquiera. Esta agua es para aquel que quiera recibir a Dios en su corazón. Dios le está dando la oportunidad. Mateo 10:32 dice: y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es cualquiera que confiese a Jesucristo delante de los hombres, Dios también recibirá su nombre por medio de Jesucristo, porque Jesucristo lo estará confesando delante de él. Mateo 10:33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que el cualquiera puede ser uno que ame a Dios o uno que no ame a Dios. La decisión está de parte de nosotros. Mateo 10:42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Cualquiera. Aquí aparece otra vez esta palabra, cualquiera. Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Aquí está para la palabra cualquiera. Esto no es asunto de favoritismo. Si yo hago esto, Dios no lo toma en cuenta si es malo. Si yo ofendo a mi prójimo, Dios no lo toma en cuenta porque yo soy escogido. Eso no trabaja de esa manera. Esto es para cualquiera. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí es cualquiera otra vez. Cualquiera que se haga amigo del mundo, no importa que piense que es escogido o que es favorito de Dios, cualquiera que se haga amigo del mundo, entonces va a constituirse él mismo enemigo de Dios. Segunda Juan 1:9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Eso quiere decir que escuchó la palabra y está obedeciendo. Está obedeciendo. No es solamente decir: ya Dios me salvó. Hay que obedecer lo que Él dice en su palabra. Tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir edificando. Tenemos que ir, hermano, haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos. Estos versículos nos dicen que Dios no hace excepción de personas, ni tampoco tiene sus favoritos. Esto, hermano, tiene que ver con una decisión personal más que un acto mecánico o automático impulsado por alguien más, como el caso de Simón el mago. En Hechos 8:19 dijo: dadme también a mí este poder. Se lo está pidiendo a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Dadme también a mí este poder. ¿Qué poder quería él? El poder del Espíritu Santo. Para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Esto no es asunto, hermano, de que cualquiera va a recibir el Espíritu Santo o cualquiera va a ser ministrado por cualquiera. Es un asunto de que tenemos nosotros que entender que vamos a determinar personalmente recibir el Espíritu Santo en nuestra vida. No por asuntos imaginarios solamente, como el que automáticamente quiere ser bendecido por el contacto de elementos de la Santa Cena también. Hay gente que piensa que solamente por estar en contacto con los elementos de la Santa Cena son bendecidos. Dice 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo.
Esto de entender, hermano, que no solamente por tomar la Santa Cena, nosotros ya estamos entonces siendo santificados. Si nosotros no tenemos nuestra casa fundada sobre la roca y está sobre la arena, Dios se va a ofender, porque Él nos ve a nosotros muy débiles para poder nosotros enfrentar las cosas que este mundo nos trae. El llamado, hermano, es para el que está interesado en Cristo Jesús, en su palabra. Las dos condiciones para fundar la casa sobre esta roca son las siguientes. Primero, oír las palabras que Cristo ha dicho. Cualquiera que me oye estas palabras, dice Él. Dice Mateo 11:15, y Cristo lo repitió muchas veces: el que tiene oídos para oír, oiga. Lamentablemente, las personas hoy no quieren escuchar la palabra del Señor. No quieren poner oído a lo que Dios dice. En Hechos 13:44 dice la Biblia que el día siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír palabra de Dios. Qué lindo es esto. Cuando Pablo anda en su primer viaje misionero, toda una ciudad se junta, la ciudad de Antioquía, de Pisidia, se junta para escuchar la palabra de Dios. Qué lindo es esto. Que haya una sed de escuchar palabra del Señor. El problema de nosotros, hermano, es que no escuchamos palabra de Dios. Queremos escuchar a huecas sutilezas, a filosofías de hombres, palabras que nos impactan pero que no tienen espíritu de vida. Ese es el problema que nosotros tenemos. Tenemos que aprender a escuchar palabra de Dios. Cristo lo dijo, que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Esto de entender, aquel que está interesado en Dios, las palabras de Dios oye. Lucas 4:28 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Esta es otra reacción que cualquiera que escuche la palabra de Dios puede tener. Puede traer gozo a la palabra del Señor, pero también puede traer ira. ¿Cuántos creyentes no resisten la palabra doctrinal? ¿Cuántos creyentes no resisten una palabra en contra del pecado, en contra, que hable del infierno? No resisten nada de esto. Van a las iglesias y salen enojados. ¿Por qué? Porque hay que tener, hermano, una actitud de humildad y de interés para escuchar la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan 6:60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Cristo está hablando. Y la multitud se empieza a ir porque no resiste. Dura es esta palabra, dijeron los discípulos. ¿Quién la puede oír? ¿Se da cuenta? Cristo mismo está hablando y sin embargo no lo quieren oír, porque es una palabra dura. ¿Qué quiere decir una palabra dura? Una palabra con la cual no se está de acuerdo, porque es una palabra que está contra el pecado. Es una palabra que está tratando de imponer la responsabilidad cristiana en nuestra vida, la mayordomía cristiana en nuestra vida. Entonces la gente no resiste. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Muchas veces queremos poner nuestra voluntad a la voluntad de Dios y no dejamos que Dios ponga su voluntad a la voluntad nuestra. Dios, hermano, viene por senderos misteriosos. 1 Corintios 14:21 dice: en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ya Dios sabe que hay un corazón rebelde en la humanidad. Ahora, también Dios habla por medio de sus siervos, como el caso de los apóstoles. En Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Mire qué respuesta tan hermosa es esta, porque Pedro está predicando en el día de Pentecostés y les habla directamente una palabra dura.
una palabra acusativa. Ustedes mataron a Jesús. Ustedes lo torturaron. Y este Jesús ahora está sentado a la diestra de Dios. Y Él lo ha hecho Señor y Cristo. Ellos se compungieron. Ellos fueron tocados por Dios. Y le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Y a Pedro le dice que se arrepientan, que se bauticen en el nombre de Jesús. Y iban a recibir entonces el don del Espíritu Santo. Ellos tenían que reconocer a Jesús como su Mesías y como su Salvador para recibir el Espíritu Santo. Y tenían como buenos judíos, como buenos israelitas, que bautizarse como una señal de arrepentimiento. Este bautismo, por supuesto, es muy diferente al bautismo que presenta el apóstol Pablo, que habla tipológicamente o simbólicamente de lo que es la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para toda la humanidad, por supuesto. En Hechos 28-26, ve a este pueblo entonces y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Qué bueno que nosotros escuchamos la palabra. Esta palabra, hermano, que nos trae a nosotros fe, porque ¿cómo puede venir la fe a nosotros? Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no puede venir por otro medio, sino por escuchar palabra de Dios. ¿Quieres tú tener fe? ¿La fe de Dios en tu vida? Entonces, escucha palabra de Dios. Lee la Biblia. Habla palabra de Dios. Trata de tener tu oído atento a lo que Dios te quiere decir, a lo que Dios te quiere enseñar a través de la Biblia. Porque la palabra que ahora tenemos que encontrar, no te ven que cuando Jesucristo dio el sermón del monte, Él no se fue por la tangente, ni se fue fuera de lo que es la ley. Él tomó la ley y la aplicó debidamente al corazón de sus oyentes. Quiere decir que cuando nosotros hablamos palabra de Dios, tenemos que estar dentro de la Biblia e interpretar, trazar bien la Biblia para ser varones aprobados de parte de Dios. Aquello que es para Israel es para Israel, y lo que es para la iglesia es para la iglesia. Nosotros tenemos que entender, hermano, que hay cosas que nosotros tenemos que discernir muy bien en la palabra del Señor. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esto es para todos, hermano. Para cualquiera que escuche la palabra de Dios, para cualquiera que haga la decisión que quiera tomar. Ya sea fundar su casa sobre la roca o fundar su casa sobre la arena. Entonces, hermano, el escuchar la palabra de Dios es lo que recibe, es lo que hace que recibamos el Espíritu Santo. Entonces, el pecador tiene la capacidad de oír el Evangelio. Tiene la capacidad de escuchar las palabras del Evangelio. Hay una diferencia entre estar muertos en nuestros delitos y pecados y estar vivos al pecado, o sea, a la naturaleza caída. Es cierto, algunos dicen, no, un pecador no puede escuchar la palabra del Señor porque está muerto. ¿Quién dice eso? El pecador necesita escuchar la palabra del Señor porque está vivo en su pecado. ¿No te ven que Pablo le llama a la vieja naturaleza pecado? Es cierto, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero esas son las obras. No hay sensibilidad espiritual, no nos importaba nada, pero estábamos vivos en el pecado. Por lo tanto, tenemos la capacidad de escuchar, porque la conciencia en el ser humano nunca ha estado muerta. Ha estado cauterizada o está cauterizada para no dejar entrar la palabra de Dios.
Pero cuando esta palabra está llegando y llegando y llegando y llegando, entonces produce fe y cree a lo que está oyendo. Vuelve en sí, como pasó con el hijo pródigo. Vuelve en sí y entonces esta persona viene a Jesucristo. Esta persona que no sentía ningún remordimiento porque estaba muerto en sus delitos y pecados. No te ven que está hablando en plural, delitos y pecados. No dice pecado porque el pecado es la vieja naturaleza. Pero esta persona que no tenía sensibilidad, no le importaba nada, ofendía a Dios todas las veces que quería y no había ningún resentimiento. Ahora esta persona se golpea el pecho y dice: miserable de mí, miserable de mí. Y como decía el publicano, sé propicio de mi pecador, porque vuelve en sí la persona. Ahora, esto es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 1 al 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que el desobediente está muerto en sus delitos y pecados, no tiene ningún remordimiento de lo que hace, pero está vivo en su pecado. Entonces, pregunto, ¿cómo un muerto puede seguir la corriente de este mundo si está muerto? Aquí el apóstol Pablo dice, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo un muerto entonces, como dicen algunos, no puede hacer nada porque no puede oír, no puede hacer nada, pero sí puede seguir la corriente de este mundo? Entonces quiere decir que esta persona que está muerta en sus delitos y pecados está viva en su pecado. Su dirección está hacia el mundo, no hacia Dios. Es amigo del mundo, está vivo, sabe muy bien lo que está haciendo. Sabe muy bien que está ofendiendo a Dios. Esta persona se opone a Dios con todo el coraje, con todo el odio. Sabe muy bien lo que está haciendo. Viene y blasfema contra Dios porque sabe muy bien lo que está haciendo. No es ignorante, está vivo, pero no tiene sensibilidad espiritual. Está muerto en sus delitos y pecados. El apóstol Pablo nos habla muy claramente, porque el que está muerto, hermano, no puede hacer nada, ciertamente. Pero cuando se está vivo el pecado, a la naturaleza caída, entonces se puede seguir lo malo y hay hasta cierto punto un entendimiento de lo que se está haciendo. Romanos 6 del 1 al 12 y luego 11 al 12 nos aclara esto. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Viviremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Viviremos o perseveraremos en el pecado? Esta es la vieja naturaleza. ¿Vamos a perseverar vivos en la vieja naturaleza? Ya Dios nos ha resucitado, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por otro lado, Dios ha venido y nos ha crucificado en la vieja naturaleza, el viejo hombre. Mientras uno resucita, el otro es crucificado juntamente con Cristo, que es la vieja naturaleza. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, oiga bien, allá el apóstol Pablo en Efesios dice que nosotros hemos sido resucitados con Cristo. Pero aquí dice, porque los que hemos muerto al pecado, a la vieja naturaleza, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? Así también nosotros considerados, oiga bien, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dando a entender que ahora nosotros estamos o somos sensibles a lo que hacemos. Nuestro espíritu se siente mal. Antes no se sentía mal porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora nuestro espíritu es avisado por el Espíritu Santo que está en nosotros de que estamos alejándonos de Dios. Entonces hay sensibilidad espiritual y acudimos y nos arrepentimos y venimos de rodillas de nuevo a Dios y nos santificamos a Él cada día más. Pero estamos muertos al pecado.
Ya no hay deseo de el licor. Ya no hay deseo del cigarro. Ya no hay deseo del baile. Ya no hay deseo de decir malas palabras. Ya no hay deseos de fornicar, de adulterar. Ya no hay deseos, mi hermano, de andar envueltos en las cosas del mundo. Porque estamos muertos. Nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre, ahora está crucificado juntamente con Cristo. Está muerto. El apóstol Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Quiere decir, hermano, que si el pecado, la vieja naturaleza, está viva en nosotros, vamos a obedecer a la vieja naturaleza, porque va a reinar sobre nosotros. Quiere decir que vamos a estar vivos en la vieja naturaleza y vamos a estar muertos al espíritu. Tenemos que entender esto muy bien. Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Se da cuenta? Esto es lo que nos trae la fe a nosotros. Podemos oír la palabra del Señor y al tener esa fe, recibimos el Espíritu Santo. El apóstol Pablo está diciendo que esto no es por las obras de la ley. Aquel dice en Gálatas 3:5, pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Debemos, hermanos, de aprovechar, escuchar las verdades de Dios, las verdaderas palabras de Cristo por medio del Evangelio ahora, antes de que seamos engañados con falsas doctrinas. Porque dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Qué tremendo esto. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Hay comezón de oír, pero están escuchando falsos maestros. Y estos falsos maestros están quitando la responsabilidad de los cristianos para Dios, tratando de que las obras desaparezcan, hablando en contra de todo lo que la Biblia indica que nosotros tenemos que hacer para bendecir la obra del Señor. Entonces Cristo también dijo: poner en práctica lo que Él ha hablado. Dice: y las hace. Así que no es solamente de oír. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿De qué sirve escuchar la palabra y no la recibimos en nuestro corazón? Entonces no hay fe en nosotros. Solamente aquel que recibe la palabra y la pone en práctica, empieza entonces a estabilizarse en Cristo Jesús, porque está fundando su casa sobre la roca. Algunos piensan que cumplir con las demandas del Evangelio es querer ser salvos por obras. Por ahí dicen muchos: es que no es por obras, quieren comprar el cielo. No, hermano, nadie está haciendo obras para comprar la salvación. Ya estamos dentro de la salvación, pero tenemos que obedecer al Espíritu Santo. Tenemos que crecer en Dios hasta llegar a la medida de la plenitud de Cristo Jesús. Cristo es nuestra medida. Nadie aquí es perfecto todavía. Nadie aquí es una pieza terminada. No, Dios todavía está trabajando con nosotros. ¿Y cómo es que Dios trabaja con nosotros? A través de la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice: no hagas esto. Entonces Él nos da a nosotros una serie de instrucciones, las cuales nosotros tenemos que obedecer. Irnos despojando del viejo hombre. ¿Qué quiere decir despojándose del viejo hombre? Eliminando toda contaminación, todo mal acto, todo mal pensamiento, toda obra que no agrada a Dios. Yo no puedo decir: yo no tengo que hacer eso porque yo ya soy salvo, porque yo soy escogido de Dios. Eso no quiere decir eso en la palabra, mi hermano. Tenemos que entender a Dios. Así que aquel que se quiere santificar, esas no son obras para comprar la salvación como muchos dicen. Es cierto, Pablo dice que por la ley nadie se puede justificar, pero está hablando de los 613 mandamientos. No está hablando de otras obras.
Nosotros tenemos que entender que tanto el judío como el gentil, cuando recibe a Cristo, empieza a tener una nueva vida en él. Empieza a tener una nueva relación con Dios. Y esa relación no es por la ley, esa relación es porque está escuchando y está haciendo lo que está oyendo de parte de Dios. Cuando oímos la palabra o las palabras de Dios, hermanos, y dejamos que genere la fe que nos salva, y esa fe que nos justifica delante de Dios, entonces venimos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Y es este Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad y nos hace vivir por fe. Así que si tenemos obra, son obras de la fe. Por eso dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. Entonces, muchos atacan a los cristianos, especialmente cuando creemos que el justo tiene que vivir por la fe. Ahora, vivir, eso es practicar lo que Dios quiere que hagamos. Note bien que este pasaje del justo por la fe vivirá, lo aplica el apóstol Pablo a los romanos también. Pero el énfasis ahí es la fe, o sea, la justicia, que es aplicada al hombre que cree en Cristo. El justo, el énfasis cae en el justo. Cuando Pablo se lo hizo a los Gálatas, el énfasis cae en vivirá, en vivir, porque los Gálatas ahora quieren vivir bajo la ley y no bajo la guianza del Espíritu Santo por fe. Entonces lo que está pasando acá es que el apóstol Pablo aplica este pasaje, pero el énfasis cae en vivirá. El justo por la fe vivirá, practicará lo que Dios le ha dado a la iglesia. Y si usted lee el Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo, hay una lista de cosas de las cuales nosotros nos tenemos que ir limpiando cada día. Pero si yo me fío de que ya soy salvo y todo eso, pues yo no voy a hacer nada, porque para mí ese es el monergismo. Dios hace todo por mí. Yo no tengo que hacer nada porque ya Dios me dio el cielo. Eso no trabaja de esa manera. Entonces, hermano, querer ser salvos por obras es querer vivir bajo la ley mosaica. Y ningún cristiano, la iglesia no está viviendo bajo la ley mosaica. Cuando Pablo habla de las obras, está hablando de las obras de la ley. Mucha gente se confunde. Piensa que las obras son estar apartándonos de todo lo que realmente puede contaminar la iglesia. La iglesia es lavada con la sangre de Cristo, pero tiene que irse santificando cada día más. Entonces dicen ellos, no, esas son obras. No, esas son las obras, según Efesios 2:10, que Dios ha preparado para aquellos que hemos sido creados de nuevo en Cristo Jesús. Entonces la obediencia es muy necesaria. Cristo fue obediente. Cristo, hermano, era un hombre sin pecado, sin embargo nos mostró y nos enseñó la obediencia. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿en qué caso? ¿Por qué Cristo tuvo que ser obediente? Si de todas maneras es Dios. Pero Él nos vino a dar a nosotros el modelo de cómo tenemos que vivir para Dios. Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados bajo aquella fe que iba a ser revelada. Gálatas 3:24-25, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, o sea, bajo la ley, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí dice en Gálatas 5, del 5 al 6, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, hermano, existen las obras de la ley y las obras de la fe. Filipenses 3:9 dice, y ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, por la justicia que es de Dios por la fe. En Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros.
que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hay que estar siempre arraigados de Dios para permanecer. Cuando vengan vientos, cuando vengan lluvias, cuando vengan ríos, entonces nuestra fe, que ha sido generada por la obediencia a Dios al escuchar su palabra, no va a dejar que el enemigo venga y destruya nuestra casa. La obediencia, hermanos, al Evangelio es necesaria para la salvación. Es necesaria. Según Tesalonicenses del 1, capítulo 1, 6 y 8 al 8 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución, oiga bien, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Número 1, aquellos que escucharon la palabra, pero hicieron caso omiso a lo que escucharon. No quisieron venir a Dios porque amaron más las tinieblas que la luz. Entonces vemos acá que dice que viene a dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y el otro grupo, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es para aquellos que ya están en el Evangelio, pero no obedecen al Evangelio, especialmente porque dicen que ya son salvos, que no necesitan. Esta persona que dice que ya es salva, puede venir y decir, yo te odio, y puede golpear a cualquiera, y puede discriminar a cualquiera, porque es el escogido de Dios, y a Dios pues lo escogió desde antes de su nacimiento, y puede hacer cualquier cosa, y Dios no va a tomar en cuenta ningún pecado que haga, porque ya es un escogido de Dios. No. Aquí dice que aquellos que no obedecieron al Evangelio van a recibir castigo de Dios. Jesucristo dijo, ¿por qué me amáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? En Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Note bien que estos Gálatas en verdad ya habían conocido a Cristo, ya habían recibido el Espíritu Santo. Estos Gálatas ya habían recibido el Evangelio. Aún Pablo le dice más adelante que él sufre dolores de parto por ver o por ellos, para que Cristo sea formado en ellos. Quiere decir que ya Cristo está en ellos y tiene que irse formando, pero como son desobedientes, entonces no dejan que Cristo se forme en sus vidas. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ellos ya tenían el entendimiento de todo esto. Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien. Mire qué tremendo esto. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó? Por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con doctrina de salvo, siempre salvo. Con doctrina de somos escogidos. Yo soy escogido, aquel no es escogido. Yo soy escogido, mi vecino no. Yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios te escogió a ti y a mí no? Si todos llevamos la imagen de Dios. Entonces, tenemos que entender que el gentil es escogido para que escuche la palabra de Dios, y cualquiera que escuche esta palabra y obedece, Cristo lo compara al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Romanos 15 del 18 al 19 dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Pablo menciona aquí las obras. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces, hermano, ahí en 2 Corintios 9:13 dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia
que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Una obediencia general. En 2 Corintios 10, del 5 al 6 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, hermano, por gracia somos salvos nosotros, dice Pablo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, entonces, ¿este don cómo llegó a nosotros? Alguien dice, no, si los escogidos van a escuchar palabra de Dios automáticamente y Dios los va a resucitar antes para salvarlos. No, es la palabra la que te trae fe. Y la fe te lleva a Dios. Y Dios entonces te salva por medio de Jesucristo. Pero la fe, ese don de Dios, no solamente Dios viene y la pone en el corazón de alguien que Él escogió. No. Cualquiera que escuche esta palabra y la escuche, entonces va a recibir la fe. Cualquiera. Entendamos la Biblia. En el griego, paz, P-A-S, paz. Bueno, la abreviación en español. Entonces, tenemos acá que las consecuencias de oír el Evangelio, hermano, y no obedecer son desastrosas. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Jesucristo, hermano, es contundente en apelar a la obediencia al Evangelio para nuestra seguridad eterna. Entonces tenemos acá algo hermoso que dice Pedro en 1.22, 1 Pedro 1.22, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad. Entonces, ¿para qué Dios nos ha purificado? Para obedecer la verdad, mediante el Espíritu, dando a entender el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Note bien lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso es que nos da la Biblia la forma de cómo vivir por fe en el Evangelio. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Son cosas que existen en el ser humano y tenemos que irnos, hermano, purificando todo esto. Oh, esas son obras. No, esas no son obras. Oh, ¿quieres comprar el cielo? No. Es que yo estoy escogido, yo no necesito hacer eso. No, eso no trabaja de esa manera. Tenemos que irnos purificando. Porque un día vamos a verlo tal como Él es. Hebreos 12, del 14 al 17 dice, seguid la paz con todos y la santidad. ¿Por qué dice paz y santidad? Algunos solamente dicen paz y no santidad. No, otros santidad y no paz. Esto no se contradice así. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. ¿Acaso no está escrito esto? ¿Por qué queremos tergiversar todo esto? Oh, yo tengo que cruzar los brazos. Ya soy salvo. Gloria a Dios. Amén. Soy el escogido. Hermano, déjame decirte, sin la paz y la santidad no vas a ver al Señor. Tienes que demostrar santidad. Salid de en medio de ellos, dice Dios. Salid de lo inmundo. No os contaminéis con lo inmundo. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar. Muchas veces oímos mensajes, yo soy salvo. Yo no necesito edificarme ya mi casa, ni en la roca ni en la arena. Ya Dios me escogió y me va a llevar al cielo. No. La Biblia a mí me dice lo siguiente, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Acaso no es por la gracia de Dios que somos salvos? Pero si alguien no la alcanza, entonces no es salvo. Y le está hablando aquí a los salvos que pueden perder de alcanzar la gracia de Dios. ¿En qué forma? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Al cielo no van a entrar contaminados. Porque dice Pedro que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dios es claro en su palabra, mi hermano.
Por lo tanto, tenemos que estar siempre con esa palabra en nuestra vida. Y concluyo diciendo, citando 3 pasajes hermosos. 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Aquellos que son evangélicos, que son cristianos. ¿Cuál va a ser el fin de aquellos evangélicos que, pensando que por ser escogidos de Dios, no necesitan trabajar para edificar su casa sobre la roca? ¿Cuál será el fin de esta gente? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? El evangelio tiene sus reglas, tiene sus ordenanzas, tiene sus mandamientos. Segunda Juan 1:18 dice, 1:8, mirad por vosotros mismos. Tenemos que cuidarnos, porque esa casa tiene que ser edificada tal como Dios quiere que la edifiquemos, pero sobre la roca, sobre la verdad, sobre el fundamento que Dios ha puesto, sobre la doctrina de Jesucristo, no en filosofía de hombre, porque eso es edificar la casa sobre la arena. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Van a venir vientos y va a destruir tu casa. ¿De qué sirve que trabajaste mucho en la iglesia? ¿De qué sirve que decías que cantabas para el Señor y que predicabas? Vas a decirle al Señor, Señor, yo eché fuera demonios, yo hice milagros en tu nombre, ¿y por qué me está mandando al infierno? Porque realmente no obedeciste al evangelio de Dios. Por eso Pablo es claro, dice, porque no obedecen al evangelio de Dios, de Dios. Él le llama a la revelación que Dios le dio, mi evangelio. Por eso hay que estar familiarizados con los nos que hay allí en las cartas de Pablo. Hay muchos nos, no hagáis esto de esto, no. Eso es asunto de purificación, mi hermano. Si nosotros no trabajamos en esto, entonces estamos edificando nuestra casa sobre la arena. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Tendremos que darle cuenta a Dios de lo que estamos haciendo mientras estamos en este cuerpo, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, edifiquemos nuestra casa sobre la roca. Van a venir vientos, van a venir ríos, lluvias que van a golpear con nuestra casa, pero tenemos la sana doctrina. No nos vamos a alejar de la iglesia, no nos vamos a alejar de nuestros hermanos. No vamos a andar ahí como silueta rutilante, que aquella iglesia se abrió, voy para allá, que allá la esquina se abrió y mi iglesia todavía no ha abierto. No, hermano, cada iglesia tiene sus razones y sus administraciones y sus capacidades. Nosotros tenemos que entender que, y termino con esto, nuestro gobernador ha hablado de que en Los Ángeles pues se abren los negocios y todo esto, y está hablando de que la iglesia tenga, si se va a reunir, tenga solamente el 25% de la capacidad, porque cada edificio tiene su capacidad. Aquí caben, en este edificio pueden caber 100 personas, 200 personas, en el otro pueden caber 50, entonces el 25% de esa capacidad el gobernador lo está permitiendo. Si se rompe, hermano, esa ley, o sea, esa ordenanza temporal que hay, nosotros, o el que lo haga, puede meterse en problemas, especialmente si alguien de la iglesia se enferma. Pueden cerrar la iglesia y le pueden quitar sus privilegios. Si usted tiene, como pastor, tiene el 501c3, usted tiene que saber de que se lo pueden quitar y su iglesia entonces va a estar en un grave problema. Pero si se reúnen y hay una capacidad grande y en el edificio caben 400 personas, el gobernador dice que no se pueden reunir más de 100. Más de 100. Es el límite que da, pero tienen que tener una distancia de 3 pies. Tienen que tener el tapabocas. Si pasan a cantar los grupos de las sociedades al altar o enfrente, ya no pueden pasar.
Las ofrendas no se pueden recoger pasando el gasofilacio, sino que se tienen que poner en algún sitio y cada uno en una forma ordenada que no se roce uno con el otro puede pasar. O sea, hermano, los niños no pueden tener clases dominicales, los niños no pueden estar juntos ahí porque es algo que se está prohibiendo. Entonces, tenemos que entender estas cosas, tenemos que tener paciencia, orar al Señor, porque cuando vengamos a la iglesia queremos sentirnos libres. Oremos a Dios para que todo este virus vaya desapareciendo y que Dios haga un milagro para poder regresar y sentirnos libres. Entonces, hermano, si la iglesia ora, si la iglesia realmente está con el poder de Dios, va a tener la paciencia y va a saber cómo actuar en esta circunstancia que realmente es desesperante. Pero no nos enfoquemos en la desesperación, porque si no, nos vamos a volver locos. Enfoquémonos en la voluntad de Dios. Conozcamos bien la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo conducirnos? No andarnos empujando uno con el otro, sino que esperar en Dios. Pacientemente esperé en Jehová. Oh, qué lindo es esto, hermano. Es que esto realmente es lo que el Espíritu motiva en la verdadera iglesia. No, el Espíritu Santo no está haciendo una iglesia loca. Mire cuántos pastores están viniendo contra otros pastores que son falsos pastores, que no ven la iglesia. No, hermano. Dios a nosotros nos ha dado inteligencia, y es la inteligencia espiritual, como dice la Biblia. Hay que tener inteligencia espiritual, porque de esa manera vamos a tener nuestra casa fundada sobre la roca. Ahí donde estás, clamemos al Señor. Oremos a Dios. Oremos unos por los otros. Haz share esta transmisión, este video. Miembros de la iglesia cristiana Nuevo Amanecer, péguenle al botoncito eso. No se avergüencen de tener un mensaje de esto en su página. Yo he visitado algunas páginas de los hermanos y no tienen nada de su iglesia. Yo no sé qué clase de corazón tienen para su iglesia, pero transmite todo esto. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, porque eres un miembro activo de la iglesia. Por lo tanto, todos los cristianos debemos de hacer esto. Transmite, mi hermano, tú que eres tu pastor, que pertenece a otra iglesia, transmite el mensaje de tu iglesia, de tu pastor. Transmítelo, ponlo en tu página. Es tu iglesia, apoya a tu pastor. Ponte al lado de él, decirle: aquí estoy, pastor, lo apoyo, porque este es el ministerio de la iglesia, y el ministerio de la iglesia hay que apoyarlo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu poder. Mira a mis hermanos, fortalécelos de una manera grande, de una manera, Señor, en que el gozo no se termine, que haya más gozo en nuestra vida. Satura esta casa de tu presencia, rodea esta casa de ángeles. Mira este padre, mira esta madre, mira estos hijos. Mira a mi hermano que no tiene trabajo. Abre puerta nueva, abre camino nuevo para que el trabajo llegue a esta casa. Toca el corazón de el vicepresidente, Señor, de la administración de esta compañía, para que pueda llamar a aquel que tú asignes, porque la bendición, Señor, viene de parte tuya. Yo sé que tú vas a hacer la obra, bendecirás a tu pueblo, guardarás a tu pueblo de una manera especial. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y el próximo domingo a la 1:30, a la 1:30 de la tarde, acá en la iglesia de nuevo. Dios te bendiga. Si Dios así lo permite, estaremos acá. Cuando tus cielos, obra de tus manos, la luna y el sol, qué hermoso
hermosas y bellas. Bendito Señor, qué hermoso es amarte, sentir ese amor, y siempre alabarte. Contemplo los cielos, también las estrellas, veo las montañas, qué hermosas y bellas. Bendito Señor, qué hermoso es amarte, sentir ese amor y siempre alabarte. Cantan los jilgueros y los ruiseñores y elevan sus trinos